Alrededor de las 6 de la mañana aproximadamente y la verdad levantó una vez más polvareda, ¿no es cierto, Pablo? Levantó temperatura para hacerle también juego a lo que acaba de contar Mimi. Sí, habló y como anticipamos acá, fue un discurso muy duro, un discurso muy internacionalista, replicando un poco lo que fue el año pasado, donde acusó a las principales potencias del mundo de haber impuesto un modelo socialista. Esta vez fue muy duro en contra de lo que él llama, o muchos llaman el wokismo, que es básicamente el progresismo internacional o determinadas ideas que hasta ahora por lo menos rigieron el mundo. Escuchamos primero a Milei criticando el wokismo y a los líderes internacionales del mundo y después contamos algunas cuestiones más. Dale. El tiempo de cambio está tocando la puerta. Los momentos de cambio histórico tienen una particularidad. Son tiempos donde las fórmulas que estuvieron vigentes por décadas se agotan. Las maneras consideradas únicas de hacer las cosas dejan de tener sentido. Y lo que para muchos eran verdades incuestionables son finalmente puestas en duda. Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos. Pero buena parte del mundo libre aún prefiere el confort de lo conocido, aunque sea el camino equivocado, e insiste en aplicar las recetas del fracaso. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde los partidos y estados de los países libres de Occidente, hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, como también ha marcado el pulso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero. Es indispensable romper estas cadenas ideológicas si queremos dar un paso a una nueva era dorada. Por eso, hoy quiero dedicarle unos minutos a destruir esas cadenas. Y lo que me vas a preguntar, ¿qué es el wokismo? ¿Qué es el wokismo? ¿Qué es el wokismo? Bueno, es lo que Milei y un segmento político, catalogados como nuevas derechas, establecen como algunos lugares comunes que se generaron en Occidente. Esto es, por ejemplo, la igualdad social, que están en contra, lo que ellos llaman la ideología de género, están en contra de la homosexualidad, en contra de, por ejemplo, dicen que solo hay dos géneros, que es algo que planteó también Donald Trump en su discurso de Asunción. Claro. Están en contra del cambio climático. Todo eso, el cambio climático, lo que es la equidad de género, etcétera, todo eso lo catalogan como woke, que es una manera despectiva de que defienden ciertos ideales de una manera enfática, no fanática, enfática. ¿Cierto? Para ellos es el wokismo. Claro, lo que pasa es que, a ver, es cierto... sea, para ellos quiero decir los que están en contra. Claro, el wokismo es todo. Es cierto que en muchos casos hay fanáticos, por ejemplo, reclamando en contra de las empresas que generan contaminación. Sí. Pero no todo ambientalista es el wokismo que plantea Milei. Claro. Milei plantea que todo ambientalista es ese wokismo. Sí. Lo mismo que con el tema de la igualdad de género o la perspectiva de género. Fue muy duro, fue muy directo y con el pensamiento del propio Milei, que es muy emparentado obviamente lo que piensa también, por ejemplo, entre otros, Trump. Exacto. Si quieres vamos a ver, por ejemplo, en este discurso que duró media hora, qué dijo Milei sobre los homosexuales. Si querés, lo escuchamos. Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos.
Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Bueno, un Milei claramente diciendo, hay un caso de homosexuales que cometieron abuso, por lo tanto, todo homosexual es potencialmente abusador. Eso es básicamente lo que acaba de decir el presidente Milei a la mañana. Después se puede hacer mil discusiones sobre cómo se implementaron los programas de educación sexual y un montón de otras cuestiones. Pero ojo con estas generalizaciones, porque en base a un caso saca la conclusión de que todo el universo gay, homosexual, trans es abusador. Eso es un discurso peligroso. Milei lo que dijo también en la mañana de hoy es justamente la imposición de ideas, ¿no? En contra de la imposición de ideas vinculadas a esta cuestión de la diversidad de género y demás, ¿no? Dijo, algunos lo utilizaron como una herramienta política o hasta económica, porque con eso también lucraron. Exactamente. Sí, puede haber algún sector que lo haya usado, eso es cierto, y es válida la discusión. En ese punto es válido. El problema es la generalización. Hay otro tramo del discurso, no sé si lo tenemos, para que sigue profundizando sobre este tema de las ideas radicalizadas. A ver. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley. Y los datos. Más allá de lo que está diciendo, hay un contexto político. Milei fue, dice él, en soledad a criticar determinadas ideas y valores el año pasado y esta vez se siente acompañado. Por eso deja de lado el discurso netamente económico y hace un planteo muchísimo más filosófico, mucho más social. Y esta vez, dice Milei, y lo dijo en su discurso, primero, llega con el aval de haber logrado resultados en la Argentina. Cosa que en muchos casos se decía, este presidente sin diputados, sin senadores, sin gobernadores, etcétera, no va a durar ni 2 meses. Llega con ese aval y eso le permite mostrar que es el abanderado de este cambio social que él impulsa. Y la otra cuestión es que, a diferencia de lo que pasó el año pasado, esta vez llega con ciertos avales internacionales. El aval de Elon Musk, el aval de algunos otros líderes empresariales y del propio Donald Trump, que hoy asume como presidente de la mayor potencia del mundo con ideas similares a las de él. Tal cual. Hay algo que ha dicho Milei en el día de hoy,
también resuena, ¿no? La diferencia entre que un hombre mate a una mujer, y eso es femicidio, la condena esa perpetua, a que una mujer mate a un hombre. También vamos a analizar esto ahora con la Liga, pero quiero decir algo. Llegamos al punto de justamente considerarlo femicida y a perpetua por la cantidad de mujeres que eran asesinadas por los hombres. Es decir, y no es solamente en la Argentina, en muchas partes del mundo. Tal cual. Pero la Argentina venía atrasada en esa cuestión, no tomaba una resolución en ese sentido. Hay un montón de mujeres que fueron asesinadas por los hombres por esa diferencia de fuerzas, fundamentalmente, entre otras cosas. Pero la diferencia de fuerza, obvia y evidente, que hay mujeres que matan a sus maridos o a sus parejas o a un vecino, sí pasa, ocurre. Por supuesto que sí, pero son los menos casos. Y hay centenas y centenas de mujeres que acá en Argentina fueron asesinadas por su condición de mujer, ¿sí? Y porque la mujer no podía oponerle una resistencia por la diferencia justamente de fuerzas, entre otras cuestiones. Ahora, ¿la condena es distinta, Analía, claro, para un caso y para el otro? Claro, la violencia de género como tal no es un delito, ¿no? Recordemos siempre esto, que es importante, pero sí actúa como un agravante en el caso de, por ejemplo, un homicidio, porque justamente se actuó utilizando violencia de género. ¿Y por qué? Esto no es casual, no es caprichoso. Claramente, como vos lo indicabas, Javi, durante muchísimos años las mujeres no teníamos los mismos derechos que los hombres. Partiendo de esa base, se creó una cultura absolutamente patriarcal, machista, que eso lo demuestran las estadísticas, en el cual el hombre pensaba que la mujer era su objeto, y por eso los abusos, y justamente esos abusos se hacían por la vulnerabilidad de la mujer con respecto al hombre, que aún hoy existe, porque hoy las estadísticas vemos que obviamente son más las mujeres asesinadas por hombres que los hombres asesinados por las mujeres. Hasta por un tema físico te diría que claramente hay abusos en ese sentido. Entonces, a ver, yo entiendo que Milei hable del wokismo y hable de estos abusos que a veces se generan cuando, por ejemplo, dos homosexuales cometen un delito y enseguida vienen a decir, no, bueno, porque es homosexual, entonces sos homofóbico y entonces estás condenándolo por esto. Esos son excesos, por eso él habla de wokismo de una manera despectiva, porque utilizan a estas cuestiones progresistas para beneficio del delincuente. Los delincuentes no pueden ser homosexuales, pueden ser mujeres, digamos, pero no nos olvidemos, o sea, no estoy de acuerdo en decir que la violencia de género como tal no debería estar, porque lamentablemente los números, los datos indican que la mujer hoy es más vulnerable aún que el hombre, que claramente esto es así, no es algo ni siquiera de Argentina, trasciende nuestro país, y que es necesario que sea un agravante. Tal cual, hay que explicarlo, y está bueno explicarlo y entrar en el debate también para entenderlo desde el punto de vista legal. Sí. Uno entiende lo que dice Milei, porque es el pensamiento, además también de Milei. Además lo dijo en campaña, no nos tenemos que sorprender porque si bien ahora se lo dijo a todo el mundo nuevamente, reafirmando sus ideas que había planteado también el año pasado, también en Davos. Sí. Perdón, quiero leer un tuit de Maxi Ferraro, diputado de la Coalición Cívica. Dale, a ver. No hay ninguna evidencia que vincule la orientación sexual con una mayor propensión a cometer abusos. De hecho, los datos muestran lo contrario. La mayoría de los abusos contra menores son perpetrados por hombres heterosexuales y en entornos familiares. Lo invito, le escribe a Milei, a revisar los datos del Ministerio Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, que confirman esta realidad. Si uno siguiera esa lógica argumentativa estigmatizante, podríamos señalar los cientos de casos de abusos ocurridos dentro de la Iglesia Católica, pero jamás diríamos que la fe católica o todos sus sacerdotes cometen esos crímenes. Me parece, lo leo porque me parece un resumen muy bien logrado para entender lo que se está diciendo. Y es grave cuando lo dice un presidente, que no tiene la misma fuerza que lo que podemos tener periodistas, analistas, intelectuales o lo que sea. Es un presidente en uno de los foros más importantes del mundo. Milei, antes de mencionar este ejemplo, el ejemplo de estos dos norteamericanos que abusaban de digamos, de los chicos que tenían, de las niñas y demás, que los tenían esclavizados además, él mencionó, a ver, también aquellos que deciden, no lo dijo con esa palabra, pero lo interpretamos nosotros, autopercibirse. Por ejemplo, como mujer, mencionó. Y puso dos ejemplos, que nosotros tenemos acá, lo hemos tenido, uno de ellos en la Argentina. Un hombre que detenido se autopercibió o dijo autopercibirse mujer, fue llevado a una cárcel de mujeres, ¿no es cierto? Y abusó de por lo menos una o dos mujeres en la cárcel, a una la dejó embarazada.
El líder de los monos, por ejemplo, en la cárcel de Marcos Paz, en un momento determinado, hace poco tiempo, pocas semanas, a través de su abogado, y ya en repetidas oportunidades, dijo: me autopercibo mujer. Ahí se interpretaba, y los jueces lo interpretaron, que lo que estaba buscando era beneficios, que vinieran a visitarlo gente o familiares que no podían visitarlo por la condición de ser un preso peligroso en una celda de máxima seguridad. Se lo denegaron varias veces. Y después está el otro caso, que ocurrió en las Olimpiadas, Gus. ¿Te acordás? Esa boxeadora, que había nacido como hombre, boxeaba con mujeres y las terminaba rompiendo a todas. Hasta que una boxeadora dijo: yo con ella no voy a pelear. Y se armó un escándalo, ¿te acordás? Sí, sí, fue en los últimos Juegos Olímpicos. Exacto. Y dijo: porque tiene fuerza de hombre. Claro. No quiero que me lastime. Y renunció y abandonó. De hombre, la verdad que abandonó. Sí, sí. Bueno, eso también lo mencionó Milei. ¿Y cómo se llama, perdón? Imán Deliz. Exactamente. Bueno, eso mencionó hoy Milei, sin nombre y apellido, pero mencionó ese ejemplo. En el medio de un todo, que hay ciertas cosas que vos tenés que diferenciar. Claro. Es decir, no es común esto. Claro. Pero, a ver, esa boxeadora, bueno, el Comité Olímpico se armó todo un debate, ¿no? La había aprobado. La había aprobado, digamos, es otro tema. Competir. Pero estamos sacando lo que es delito o aprovecharse de una situación o de una decisión para cometer un delito. En el caso de la boxeadora es distinto, pero quiero contarles que Milei también lo mencionó en el foro de Davos. Bueno, vuelve mañana, ¿no, Milei? ¿Ya? Vuelve, sí, vuelve en realidad vuelve el sábado. Mañana parte para acá. Viene para acá. Bueno, gracias, Pablito.